Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 10 de julio de 2024 y hemos estado hablando aquí en este espacio de la reforma al Poder Judicial. Ya hemos escuchado opiniones de legisladores, incluso de académicos, hemos presentado información y análisis en este espacio, pero pues también es importante escuchar a quienes imparten la justicia, ¿sí? Y aquí está, precisamente nos ha aceptado una invitación la jueza de distrito Marlene Ángeles Tobar. Antes que nada, pues bienvenida, muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos las puertas para platicarle a la sociedad sobre nuestro trabajo, a los legisladores, a toda la comunidad en general. Gracias por aceptar la entrevista. Aquí estamos también con Araceli Tirado. Araceli, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor. Buenos días a nuestra invitada, a Marlene Ángeles, a los compañeros de la mesa, al equipo y buenos días a todo el auditorio de Línea Directa. Y aquí estamos con Jesús Rojas, acá en este espacio. No está presente hoy Juan Ordorica, hicimos un reacomodo en la mesa. Jesús, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para nuestra invitada, para los compañeros. Ya iba a decir yo hello, pero no, vamos a decir bonjour. ¿No tienes saludo hoy para algún...? No, vamos abreviando tiempo. Sí. Armando Ojeda, buenos días. Pues muy buenos días, Víctor, bienvenida, ciudadana jueza, aquí en la mesa. Es un gusto saludarlos a todos ustedes y listo para empezar, Víctor, esta mañana. Bueno, yo siempre he tenido la curiosidad de saber qué tanto trabajan los magistrados, los jueces, ¿sí? Y algunas personas dicen, no, oye, pues qué padre se la pasan, o sea, todo dar, llegar a ese nivel ya en el servicio público, pues es un privilegio. Incluso se ha dicho pues que tienen muy buenos sueldos, muy buenas prestaciones, bonos, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de entrar, me llamó la atención este expediente o parte de un expediente que nos vino aquí y pone en el escritorio, en la mesa, la jueza Marlene Ángeles. A ver, nada más para que vean, ¿sí? Así, es un asunto tranquilito, así en cuanto a los antecedentes. Ah, ¿eso es tranquilito? Sí, no, este es un asunto sencillo. Hay asuntos que tienen tomos y tomos, legajos de pruebas, de audiencias de 15 horas, 20 horas, sobre todo los juicios penales. ¿Cuántas horas tienen que pasar ustedes leyendo todo esto, documentos que se presentan como pruebas, en fin, para tomar una decisión? Pues así de verdad, les digo abiertamente, vivimos para el juzgado, vivimos para los tribunales. Y sí es un privilegio, pero servir a la sociedad. Uh-huh. Los que estamos aquí, yo estoy convencida que sí tenemos cierto perfil de vocación de vida, de estar entregados a la labor. Somos jueces que, pues, por convicción, o sea, no nos pagan horas extras, pues estamos convencidos que es una labor importantísima para la sociedad que tenemos que dedicar pues básicamente tiempo completo, fines de semana, pues a veces sí se sacrifica mucho. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues yo, por ejemplo, pues para ser jueza, pues tuve que pasar 20 años de formación, de experiencia, de prepararme para llegar a este lugar. Tuve que sacrificar estar lejos de mi familia. Toda mi familia está en Ciudad de México. Mis amigos, mi baile, las actividades que me gustaban, pues las tuve que dejar a un lado porque pues la función lo requiere, lo demanda, ¿no? Perdón por esas preguntas que no tienen que ver con la reforma del Poder Judicial, bien, pero creo que la gente pues sí estaría interesada en saber qué pasa ahí en los juzgados. Yo no quisiera llegar nunca a un lugar así, ¿verdad? No tener necesidad de estar en... Pero no es tan fácil, por lo visto. No es nada fácil ese trabajo y es mucha responsabilidad. No, definitivamente no podemos estar improvisando o
en función de ocurrencias tampoco, o sea, esa es una realidad. Se juzga con elementos de prueba, se juzga a partir de un estudio serio, responsable de lo que implican un expediente, las normas aplicables, los precedentes que nos obligan, por ejemplo, de la Corte. En cada asunto hacemos esa revisión. Es una revisión muy minuciosa. Los jueces federales somos alrededor de 1,647 para todo el país, para 123 millones de mexicanos. Recibimos al año aproximadamente 1,200,000 asuntos y resolvemos más o menos lo mismo cada año. O sea, 1,200,000 casos. Sí, sí. O sea, En todo el país. 1,647 jueces federales, más los jueces locales, que son alrededor de 5,000 jueces. Ellos reciben alrededor de 2 millones de expedientes al año. Nosotros resolvemos en promedio, un promedio así moderado, digamos, alrededor de casi 800 asuntos al año, pero asuntos de todas las materias, en materia penal, mercantil, familiar, de competencia económica, de los que se les ocurra. El derecho está en todos lugares. Eso en es a nivel materia federal, agraria. ¿no? Local es distinto, ¿no? Sí, local. Los jueces locales son el primer contacto con la ciudadanía. Son los que resuelven básicamente primerito por ejemplo, una pensión, si alguien está pagando o no su renta, determinan si hay que rescindir el contrato, si se cometió un delito, de los delitos que más comunes, robo, homicidios. Esos son los jueces locales los que conocen. Bien, pues este preámbulo sirve nomás para saber un poquito más de lo que a ustedes les corresponde como obligación realizar todos los días. Sí. Vamos entrando así al tema de la reforma al Poder Judicial. Vamos entrando, vamos a hacer algunas preguntas y los compañeros harán algunas opiniones también sobre esto, ¿le parece? Sí, claro. El formato es más o menos ese, ¿no? Sí, bueno, gracias. de entrada, en la primera pregunta, ¿qué opinión le merece la iniciativa de reforma al Poder Judicial? Para abrir la mesa, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes, los jueces? A nosotros lo que más nos preocupa es que se plantea un cese al mismo tiempo de todos los juzgadores del país. De esos 1,647 jueces, absolutamente todos tendrían que salir al mismo tiempo el siguiente año y entrar los nuevos jueces que sean electos. O sea, nosotros tendríamos que pasarles la estafeta, se calcula aproximadamente en septiembre. O sea, todos los asuntos, absolutamente todos los asuntos que nosotros tenemos, se los pasaríamos a los jueces electos por votación. Y esa es la preocupación, porque pues nosotros estamos conscientes que es una preparación profesional, técnica, vocación de vida, son infinidad, ¿no? de experiencia. O sea, yo tengo 20 años de carrera judicial. Eso es lo que nos preocupa. ¿Quiénes van a llegar? ¿Cómo va a ser la impartición de justicia? Más allá de quienes estamos ahorita como titulares, o sea, aun cuando yo me dedicara a la academia, al litigio, mi preocupación es en manos de quién va a estar la justicia. ¿Cómo garantizamos que sí se mejore? ¿Cómo garantizamos la calidad, el estudio serio, profesional, ético que se requiere? Bien, Araceli, vamos contigo. Bueno, pues Marlene, aparte de reconocer tu trabajo como mujer, como joven, porque aquí te estoy viendo el compromiso y días antes pudimos platicar, a mí me gustaría saber tu punto de vista, cuál va a ser el impacto que pueda tener dentro del Poder Judicial que las juezas y los jueces sean votados, sean elegidos en cuanto a la independencia. ¿Cuál es tu visión desde el sistema de impartición de justicia que está ahorita al que se prevé con esta reforma? Pues primero, independencia. ¿Qué entendemos por independencia judicial? Nadie nos da una indicación, no somos empleados de los legisladores, del presidente, no somos empleados de nada. Nuestra labor es que se respeten los derechos que se establecen en la Constitución. Entonces te lo voy a poner con un ejemplo. A ver, supongamos que una persona, un candidato de los que se eligen como nuevos jueces, tiene parte de cierta ideología, una ideología en la que está convencido que en ningún asunto se puede permitir la interrupción del embarazo.
Yo podré estar o no de acuerdo con la decisión que tome una mujer en un caso concreto, pero si la quieren meter a la cárcel, yo como jueza no puedo poner mis convicciones. Si estoy o no de acuerdo, no es relevante. Lo que se ha establecido por la Corte es que los derechos de las mujeres son a que no vayan a la cárcel, que no se penalice la pobreza. Una mujer que no pudo ir a Estados Unidos a una clínica privada, que no se penalice, que se cuide su salud. Yo no estoy para juzgar las decisiones de las mujeres, lo que estoy es para proteger sus derechos, y la protección de sus derechos implica que está permitido la interrupción del embarazo hasta ciertas semanas. Eso es lo que a mí me corresponde. Si yo tengo una ideología o no, eso no es relevante, eso es ser independiente. Otro ejemplo de ser independiente: si un político, un candidato, ¿no?, está por la pena de muerte, pueden prometer lo que ellos consideren pertinente, y ya las autoridades electorales determinarán si esa campaña la pueden hacer en esos términos. A mí lo que me correspondería como jueza es decir, la Constitución prohíbe la pena de muerte. Si quieren aprobar una ley que diga que está permitida la pena de muerte, mi labor como juzgadora sería revisar esa ley y decir, no es acorde con lo que dice la Constitución. Los mexicanos en la Constitución decidimos que está prohibida la pena de muerte. Entonces yo puedo estar o no de acuerdo, puedo estar indignada, puedo estar consternada con la persona que ya tiene una sentencia, a lo mejor condenatoria, que cometió el hecho más deleznable. Pero lo cierto es que no está permitida la pena de muerte. Si se quiere establecer esa como una opción, pues se tendría que cambiar la Constitución. Entonces, yo estoy para proteger lo que dice la Constitución. Esa es mi labor. Eso es ser independiente. Vamos contigo, Jesús. Yo creo que para bien en México se abrió un gran debate respecto a la justicia. Es decir, podemos no estar de acuerdo en cómo transformamos, pero los niveles de impunidad que tiene nuestro país, del 98% en la mayoría de los delitos, con cifras negras del 93%, con, digamos, criminales que no terminan pagando su culpa, criminales que tienen más posibilidades de quedar impunes al cometer un delito que terminar pagando la consecuencia de sus actos lascivos contra la sociedad. Creo que abre un buen debate. O sea, ¿qué pasa entonces en México y por qué? ¿En dónde están estos fallos en la justicia? Sabemos que es muy grande el aparato, no siempre es culpa de los jueces, no siempre es culpa de los juzgadores. Hay, digamos, la cadena es muy larga. ¿En dónde crees tú que está este tema y dónde crees que deben de darse estas reformas? Si no es en los juzgadores, entonces, ¿en dónde nos estamos perdiendo para tener en México niveles de impunidad tan altos? Sí, yo creo que lo primero es aceptar que sí tenemos un problema, porque si no aceptamos un problema, no vamos a cambiar, no vamos a proponer soluciones. Estoy plenamente de acuerdo en que es necesario este debate. El problema es que las autoridades necesitamos coordinarnos, colaborar, porque no son problemáticas sencillas. Por ejemplo, esta cuestión de la delincuencia organizada, los aspectos que le interesan a la ciudadanía, sentirse seguros, tranquilos, protegidos en su vida, en su integridad, que una mujer pueda salir en la noche sin tener miedo. Eso es lo que nos interesa. Entonces, lo que nos interesa es que las policías, por ejemplo, las fiscalías, las policías que tengan elementos para que les resulte atractivo estar protegiendo a la ciudadanía, para que realicen su función con profesionalismo, para que no tengan miedo de a ver, en qué caso pueden entrar o no a una casa, porque muchas veces se detienen, es acusar de que viole derechos humanos. Entonces se trata también, por ejemplo, de revisar sus protocolos, de ampliar la capacitación, de que tengan establecidos sus procedimientos claros, porque también viven arbitrariedades los policías. Les inician procedimientos de la nada, no saben cuáles son los resultados de las evaluaciones de control de confianza. Entonces es importante empezar a revisar esos aspectos para que, por ejemplo, las policías tengan mejores condiciones laborales, para que estén capacitados, para que estén profesionalizados. En el caso de las fiscalías, yo me he asomado a las fiscalías porque también tuve un asunto, me golpearon en el año y me robaron. En el año 2022, en septiembre, fui a la fiscalía a presentar mi denuncia como cualquier ciudadano, ¿no? Que nos interesa que sí se persigan los delitos. La fiscalía está rebasada, no tenían personal suficiente, tenían rezago, pues, y esa la fecha, eso fue en septiembre de 2022.
es la fecha en que no hay un resultado. Entonces, no se están investigando. Yo me puse a recabar las pruebas para ir y ofrecérselas, ir y revisar que los peritajes, ir y colaborar, o sea, entonces son problemáticas difíciles. O sea, no, pues yo todavía no era jueza. No era jueza. Estaba estudiando para el concurso precisamente de jueces. Pero no se ha resuelto. No, ni siquiera hay un avance en las investigaciones. Y yo presenté mis pruebas, colaboré, ¿no? con las fiscalías. Sí. Armando, vamos contigo. Sí, licenciada, el meollo del asunto de esta reforma al Poder Judicial, bueno, muchos dicen, bueno, está politizado, es inconcebible que se politice un poder autónomo como el Poder Judicial y que esté llevando a los términos de la discusión política a nivel nacional. Y sabemos que el presidente de la República es el principal impulsor de esta reforma. Y para impulsar y promover la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador ha argumentado y ha sido muy bien captado y aceptado por la ciudadanía. La percepción que hay y se ha vendido por parte de los discursos, por ejemplo, del presidente, en donde dice que en los juzgadores, en los impartidores de justicia, se da la corrupción, principalmente en el Poder Judicial, en los magistrados, jueces y magistrados federales. Corrupción, lujos, dispendios, gastos superfluos y sueldos excesivamente elevados y muy por encima de lo que gana el propio presidente de la República. Eso es lo que está planteando y le ha valido que simpatice mucha gente con esta idea. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo pienso que es importante que si la ciudadanía tiene esas dudas legítimas, al igual que el presidente de la República y los legisladores, que se revise el expediente de cada juzgador. Lo que debe imperar es la transparencia y acceso a la información. Ese es el antídoto a la corrupción. Es uno de los antídotos. Ahí están las declaraciones patrimoniales que presentamos cada uno de los servidores públicos. Estamos obligados. Son detalles muy pormenorizados de nuestro patrimonio, de los bienes. Y si hay dudas, pues que se sigan las investigaciones. Nosotros los juzgadores no tenemos ningún inconveniente en que nos revisen si hay dudas. Que si quieren ampliar las formas de control de revisiones, estamos de acuerdo. Y si hay algún juez corrupto o un magistrado corrupto, nosotros somos los primeros interesados que salga. Porque no podemos justificar lo injustificable. Hay un problema de años en México que se llama impunidad. Nosotros no podemos mandar ese mensaje. No estamos de acuerdo con la impunidad. Ese es un primer punto. Si se tiene que revisar a alguien, que se revise. Sí hay controles, o sea, hay, digamos, auditorías, se llaman visitas, las que nos realizan a nosotros cada 6 meses en los juzgados. En todos los juzgados federales se realizan esas visitas. Son controles muy estrictos en cuanto a expedientes, si respetamos los derechos laborales de las personas que integran el Poder Judicial, si tuvimos una queja de un ciudadano, si hay alguna área administrativa que nos hizo también alguna observación. O sea, son muchos aspectos, o sea, sí estamos sujetos a muchos controles. También de afuera la ciudadanía puede presentarnos quejas y nos inician procedimientos de responsabilidades. En cuanto a las prestaciones, las remuneraciones, estamos de acuerdo en que se abra el debate. Si la ciudadanía determina que alguna prestación, algún concepto no es adecuado que lo tengamos, adelante, estamos dispuestos a que se discuta. En Estados Unidos, por ejemplo, en algún momento y en otros países se ha discutido cuánto tienen que ganar los jueces, cuánto tienen que ganar los magistrados, cuánto tienen que ganar los ministros. Y, por ejemplo, se han hecho ejercicios de vamos a revisar cuánto ganan los abogados litigantes. Vamos a hacer un promedio. No les vamos a pagar eso porque son servidores públicos, ok, pero tenemos que hacer atractivo para que lleguen personas talentosas, porque la función jurisdiccional requiere personas altamente capacitadas, como se requiere de un neurocirujano, de un cardiólogo, de un gastroenterólogo. Necesitamos a los mejores. Enfrentamos retos importantísimos en el país. Entonces yo estoy de acuerdo. Transparencia, acceso a la información. Si se quieren ampliar a través de la ciudadanía, adelante.
que se discuta, que se amplíe la reforma en ese aspecto. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial y hoy la opinión de Marlene Ángeles Tobar, jueza de distrito. Importante, interesante saber qué opinan los jueces y juezas, porque pues esta reforma plantea cambios de fondo, cambios que pueden, empeorar el sistema judicial o mejorar, que es lo que buscamos todos. Hay varias preguntas. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales sin comerciales, seguimos platicando, estamos en redes y vamos a hacer algunos comentarios que nos están llegando. Aquí vamos a hacer mención de los comentarios que nos están llegando a través de este espacio en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Aquí nos desconectamos un poco de la radio y seguimos en redes sociales. Bueno, han llegado algunos comentarios. Aquí nos dicen, hay de todas, ¿sí? Jorge Luis López dice, con el debido respeto, salvo raras excepciones, son corruptos los jueces, dice. Nosotros, personal de Comisión Federal de Adultos Mayores, tenemos demandas por el seguro mutualista y tenemos más de 20 años con esa demanda y no nos han resuelto nada. ¿Qué comenta al respecto? Bueno, primero es que sí es importante la distinción entre jueces locales y federales. No porque nos queramos echar la culpa, es que simplemente sí se trata de ir explicando a la ciudadanía. Seguramente ese asunto está ante un juez local. Nosotros lo que revisamos son actos de autoridades, o sea, de otros juzgados, de otros tribunales o de autoridades, y nos llegan a través principalmente del juicio de amparo. Nosotros lo que revisamos es, por ejemplo, una sentencia de un juicio de amparo, de un juez local, de un juez familiar, de un juez mercantil, de un juez civil, si estuvo bien o mal. Eso es lo que revisamos, si se respetaron los derechos de las personas. Por ejemplo, este asunto que tengo aquí, que les traje de muestra, sí. O sea, inició en una junta local de un estado. Este asunto, o sea, se tardó muchísimo tiempo. Habían determinado la junta local que... ¿Es un tema laboral? Sí, es un tema laboral. Ellos de los trabajadores decían que no se estaban respetando las condiciones generales de trabajo por parte de la empresa. Les dieron la razón y entonces determinaron que les tenían que pagar salarios caídos y otras prestaciones. Y se determinó que la empresa la iban a embargar y pues se la iban a otorgar a favor de los trabajadores. Lo que pasó es que la junta pues se perdió y dijo que el sindicato inicialmente actuó a favor de los trabajadores y ya les estaba dando el inmueble al sindicato y los trabajadores dijeron, oigan, no, a ver, es a nuestro favor, a nosotros son los que nos deben las prestaciones. Una y otra vez, meses, la junta, sí, es que ya se me había olvidado que era a favor de ustedes. Otra vez regresaba, no, es que es para el sindicato. Bueno, o sea, se hizo un asunto de meses, de años, y es una tortura para las personas, sí, ya se resolvió, pero pues empezó en una junta local. Por eso se transformó la justicia, ahora son tribunales laborales, es parte de los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, porque precisamente pasaban estas arbitrariedades. Como no tienen la formación, no tenían la formación de juzgadores, digamos, no se respetaban ciertas formalidades, se les olvidaba lo que habían dicho en la tramitación y pues ahí es donde hay que seguir trabajando. Bien, Araceli. Bueno, Marlene, a mí me gustaría saber, en base a tu experiencia, en base a lo que tú has vivido, a tu trayectoria dentro del Poder Judicial, tú hablabas de cómo funciona en Estados Unidos. A mí me llama la atención que en Estados Unidos, en algunas partes, los jueces son elegidos popularmente. Tiene ventajas, puede ser que le das participación ciudadana, que de igual forma hay rendición de cuentas, y tiene las desventajas, ¿no? Porque se puede politizar, como lo hemos venido viendo, ¿no? Y en España, ahí le dan un plus a esa carrera de la meritocracia, exámenes de oposición, y tienen un tribunal. Entonces, tú con esos 20 años de carrera, ¿sí? ¿Entre cuál de esos dos sistemas pudiera ser el que en nuestro sistema de justicia mexicano podamos fortalecer? Así como ahorita se está dando a conocer lo que hace el Poder Judicial, lo que haces tú en tu ámbito, ¿qué es lo que sería lo ideal
O sea, dentro en este sistema de justicia mexicano. Desde mi perspectiva, continuar fortaleciendo la carrera judicial. De hecho, pues el ministro en retiro, el ministro Saldívar, fue el que propuso la reforma y la adaptaron para fortalecer la carrera. Ahorita retomamos, vamos a regresar del corte. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. El tema es la reforma al Poder Judicial y hoy la opinión de Marlene Ángeles, jueza de distrito. Le hacías una pregunta, nos quedamos por acá, precisamente una pregunta en el sentido de qué sistema te gustaría, como digamos, ideal para que mejore la justicia, sea más transparente, más rápida, pues más justa, ¿sí? Para las víctimas de los delitos, si es a través de una elección directa por los ciudadanos o bien a través de la carrera judicial, el mérito, digamos, a la experiencia. A mí me parece que se tiene que seguir fortaleciendo la carrera judicial, porque veamos las campañas de Estados Unidos, de los jueces. Los jueces prometen, voy a poner en la cárcel a todos los delincuentes. Pues revisamos las campañas. Yo vi algunas campañas y me parecía pues que proponen generalidades. Yo no me imagino que podría proponer voy a negarles el amparo a todos los delincuentes. Bueno, es que vamos viendo el caso concreto. Por ejemplo, a quien una persona considera delincuente, pues habría que ver, primero opera la presunción de inocencia, o sea, quiere decir que la Fiscalía, el Estado, tiene que presentar pruebas con base en un trabajo de investigación en el que se pueda establecer que una persona es culpable de un delito. ¿Y por qué es de relevancia? Es de relevancia porque alguien lo pueden torturar, que han sido prácticas que acontecen en todos los países. Te torturan y pues confiesas lo que sea. Claro. Y entonces nosotros estamos para revisar, a ver, que sea una declaración en la que no haya tortura, por ejemplo. Entonces, pues si yo ofrezco que voy a negarles todo el amparo a todos los delincuentes, pues entonces no importaría que lo torturaron. O sea, no importaría que fue una detención en la que lo trajeron horas y horas dando vueltas. O sea, tiene un sentido que una vez que se detenga una persona se ponga a disposición de una autoridad porque se puede prestar precisamente estas prácticas. Eso es. Es una pregunta que hacía Araceli ahorita en el corte de radio. Me parece interesante el tema. Jesús, vamos contigo. Sí, y a ver, a mí me gustaría que explicaras esto que creo que es muy importante porque los ciudadanos pues no lo alcanzamos a entender, ¿no? Delitos del fuero común, los delitos que están en un juzgado local, por decirlo así, y los que a ustedes les toca que son delitos o que es la intervención cuando una autoridad hace mal su trabajo o está en duda el trabajo. Quieren hacer las modificaciones, entiendo, a lo que ustedes hacen, que es lo que se supone tenemos más avanzado, pero no se toca en la reforma las modificaciones a donde están saturados los temas, que es el fuero común, homicidio doloso, homicidio culposo, robo, violencia familiar, violaciones, es decir, todos esos delitos que por supuesto le duelen a la ciudadanía, están en algo que no se va a tocar. Robo. ¿Así lo entiendo? Es que sí se propone que los 5,000 jueces locales también se cambien y que sean por voto popular. Entonces, pues ese es el problema, si realmente eso contribuye o no. Revisemos lo que tienen de presupuestos. O sea, hay que ver el diagnóstico, eso es lo importante, porque, por ejemplo, nosotros tenemos 0.26% de presupuesto. O sea, ni el 1%. Entonces, pues realmente los juzgados hacen milagros. O sea, del presupuesto del Poder Judicial, sí, a ustedes les toca del 100%, digamos, del presupuesto de cómo se reparten los recursos entre los estados, la federación, las secretarías. A nosotros nos toca el 0.26% del 100%. Entonces, pues, o sea, y los juzgados locales también están con muchos problemas presupuestales, también están desbordados de trabajo. O sea, en muchos estados no está establecida la carrera judicial, entonces nos enfrentamos a cargas laborales importantísimas y pues hay una falta de profesionalización, capacitación en algunos estados. Entonces eso es lo que hay que atender, hay que reforzar a los juzgados locales, a los que más impactan, porque sí, nosotros revisamos lo que hicieron ellos muchas veces a través del amparo indirecto o directo. Y nosotros pues tratamos de subsanar, ¿no? O sea, las deficiencias o proteger, ¿no? Básicamente los derechos.
respecto de la actuación que se tuvo en esos juzgados o Muy por bien. parte de otras autoridades. Muy bien. Armando, vamos contigo. Licenciada, todos lo sabemos, el tema del momento en México es la reforma judicial. Está en boca de todos los actores políticos, porque decimos, está muy politizada, altamente politizada. La misma ciudadanía, todos los mexicanos estamos muy interesados en ver el rumbo que va a llevar esta iniciativa de reforma. Y precisamente en el ámbito político estaba viendo una declaración y un posicionamiento de uno de los líderes políticos nacionales, el presidente del PAN nacional, Marco Cortés, se pronunció por se pronunció por un poder judicial profesional y libre de las presiones de grupos criminales. Por eso yo le preguntaría a usted, ¿usted ha sufrido alguna vez ese tipo de presión o sabe de algunos colegas suyos que hayan sido presionados al grado de obligarlos a cambiar un dictamen judicial? Pues yo sí he recibido alguna llamada que a mi teléfono, ahora yo tengo poco en la inscripción, me llamaron, estaba viendo un asunto de delincuencia organizada, pues para preguntar del asunto, pero pues obviamente yo no voy a dar esas ¿Alguien información. desconocido? Alguien que tenía que ver con un asunto de delincuencia organizada, fue un operativo conjunto entre varios estados, era delitos muy impactantes. De secuestro, o sea, realmente sí fueron colaboración entre varios estados, varias autoridades, el operativo conjunto tuvo buenos resultados y pues hablaron en ese expediente como tratando de intimidar, pero pues la verdad es que... ¿Qué le respondió usted? Pues no, o sea, es que a mí sí me agarraron en curva porque nunca esperé que me llamaran a mi extensión. Sí. Pues contesté como, pues o sea, todavía pregunté qué se le ofrecía, ¿no? Y me preguntaron del expediente, pero pues... No, ya, o sea, como cuando me cayó el 20, pues ya colgué, ¿no? Pero pues, o sea, también me he enfrentado a asuntos como secretaria proyectista elaborando proyectos que van y las empresas, pues sí te quieren presionar. ¿Se atemorizó, licenciada? ¿Se atemorizó? ¿Sintió temor? Pues en el momento sí sentí, pues sí, como que sí me sacó, ¿no? Pues me agarraron en curva, o sea, sí, pero pues de todas formas yo convencida con mi labor y pues simplemente a mí lo que me corresponde es no prejuzgar, o sea, simplemente lo que les toca. La justicia es dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. ¿Qué le responde a Nestle Rubio, que dice México es un estado fallido, su sistema de justicia está a la par de países como Somalia o el Congo? Pues sí tenemos un problema, o sea, lo que comenzamos platicando. No podemos cerrar los ojos. O sea, sí necesitamos trabajar conjuntamente las autoridades, fiscalías, policías, los legisladores, el presidente. Yo creo que a la ciudadanía lo que le interesa es que nos coordinemos, no que nos estemos peleando. O sea, estamos ante problemáticas importantísimas de delincuencia organizada transnacional. Estamos en problemas de cambio climático, qué pasa con el agua, inteligencia artificial, vienen temas, ¿no? Para el derecho, para la ciudadanía, que implican qué va a pasar con los trabajos, cómo se van a respetar las condiciones, o sea, ya estamos viendo impacto en varias áreas. Yo creo que más que estar peleando, tendríamos que estar platicando, conversando entre nosotros cómo le hacemos para enriquecer lo que se está planteando, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, 30 segundos, Araceli. Pregunta o comentario, lo que quieras, en 30 segundos. A ver. Norma Piña dijo que en una encuesta, clausurando, que las autoridades no confían en las personas y las personas no confían en las autoridades. A mí mi preocupación principal está en el tema de violencia, donde revictimizan a las mujeres. ¿Sabes si en esta reforma viene un apartado especial para asegurar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres? Pues no se está discutiendo, o sea, nada más se habla de que se respeta una integración paritaria. O sea, nosotros somos alrededor del 25% de mujeres juzgadoras. Por ejemplo, en ese aspecto, pues a mí me costó 20 años de trabajo arduo de empezar como de personal de mantenimiento. Pasé por ser oficial, por proyectista, he estado integrando la carrera judicial. A nadie le debo el cargo, no tengo ningún interés, nunca me he involucrado con ningún partido, no pertenezco a ninguno. Mi labor es ser imparcial e independiente. Bien. De eso pueden estar seguros la ciudadanía. 30 segundos, Jesús, pregunta o comentario. Evidentemente necesitamos cambiar. ¿Cuál sería tu propuesta de cambio? ¿En dónde radicaríamos los cambios principales para tener mayor acceso a la justicia?
presupuesto, capacitación, preservar la carrera judicial. No necesitamos ocurrencias e improvisaciones, necesitamos fortalecernos y colaborar. Somos responsables como Estado, o sea, de brindar la seguridad, confianza a la ciudadanía, que se sientan tranquilos en su casa, que se sientan tranquilos de que su patrimonio va a ser respetado, que van a recibir justicia. Ese es el clamor, ese es el reclamo, que exista justicia. Estamos de acuerdo, estamos para servirles, esa es nuestra labor. Claro que sí respondemos al pueblo. Nuestra labor es que sí sientan que existe la justicia. Eso es. Armando, 30 segundos. Sí, licenciada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no era necesaria la experiencia para nombrar o elegir a un juez o un magistrado. ¿Qué le responde usted en muy pocas palabras por el tiempo? Yo lo invito al presidente de la República, a los legisladores, que nos visiten. Estaría muy bien que nos visiten en un juzgado o tribunal federal. Les quedan cerca varios, están ahí los de San Lázaro, cualquiera de la República, que nos visiten para que vean las cargas de trabajo, la complejidad de los asuntos, el nivel de complejidad de las problemáticas. No, a mí no me parece que la ciudadanía merece respeto, merece que trabajemos con profesionalismo, merecen una justicia de calidad. Nos están diciendo que tenemos índices pues muy malos de calificaciones, sí. Entonces no podemos empeorar. Yo trabajo con practicantes, con personas que acaban de salir de la universidad y veo que tienen muchísimo entusiasmo, idealismo, lo que platica el presidente, sí es así, pero también la experiencia se adquiere con el tiempo, los conocimientos. Yo le puedo decir que salir de la universidad es como si uno aprendiera a leer y a escribir. Aprende lo básico, es sobre la marcha. Pero algunos ni eso, hay que enseñarlos incluso. Pero el tiempo se nos va. Yo le aprecio, en general, todo el equipo, le apreciamos mucho que haya tenido el valor y el dedicar un parte de su tiempo tan valioso para venir a hablar sobre esto aquí de frente. La pregunta que le hizo Armando me ganó la pregunta con la que iba a cerrar. Yo le iba a pedir un mensaje para el presidente de la República. ¿Qué le diría? Ya lo dijo claro. Que los conozcan, que los visiten, sí. Que vean cómo trabajan. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos vernos nuevamente aquí en la mesa. Muchas gracias por la oportunidad también que nos dan de hablar un poco de nuestro trabajo. Estamos para servir a la sociedad, para rendir cuentas, para que si hay dudas las aclaremos. Es Marlene Ángeles Tobar, jueza de distrito en Sinaloa. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo. Gracias, mesa. Víctor. Gracias acá al equipo de toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.